Bueno, en este video trabajaremos las operaciones con funciones. Describiremos lo que es la suma, la resta, el producto, la división. Tengamos dos funciones que tomaremos como parte de nuestras definiciones. Por ejemplo, sean f y g, dos funciones con dominios de f y de g. Claramente, df es el dominio de f y dg es el dominio de g. Entonces, vamos a definir primero la suma. Se define la suma, en este caso el valor f más g valorado en x como f de x más g de x. Ahora, esto último puede tener ciertos problemas. ¿En qué sentido? Bueno, yo te invito a que me digas cuál es el dominio de esta suma. Bueno, el dominio de esta suma son todas las x que se encuentren tanto en df como en dg, es decir, la intersección de g. Ahora, ¿por qué? Bueno, supongamos que x sub 1 pertenece a df y que x sub 1 no pertenece a dg. Entonces la suma nos quedaría como f de x sub 1 más g de x sub 1. Pero aquí tendríamos un problema porque g de x sub 1 no está definida. Entonces tendríamos la suma de algún número dado más algo que no está definido. Y pues claramente esto no lo vamos a poder resolver porque no tenemos este valor y no podemos sumar algún número que no está definido con algún número. Simplemente no tiene sentido. Entonces, el dominio es la intersección de los dominios de ambas funciones. Bueno, procederemos ahora a definir lo que se entiende por producto de funciones. En este caso también diremos quién es el dominio. Para ello tengamos las mismas funciones f y g, dos funciones con dominios de f y de sub g. Entonces se define el producto o la multiplicación, como gusten llamarle, fg, valuado en x, es decir, queremos su valor como f de x. Voy a poner un punto simplemente para indicar el producto por g de x. Una vez más, te invito a que me digas el resultado, el dominio de esta operación. Bueno, el dominio de esta operación sería una vez más df intersección dg. ¿Por qué? Bueno, el argumento es el mismo que daba anteriormente. Supongamos que x sub 1 pertenece a df y que x sub 2 no pertenece a dg. Entonces tendríamos f valuado en x sub 1, o sea, su valor, punto gx valuado en x sub 1. Y esto sería igual a algún número, ¿sí? Llamémosle número, por algo que no está definido. Y pues claramente tenemos que esto no va a estar definido. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar algún número por algo que no está definido. Entonces no sabemos qué poner y por lo tanto no podemos realizar la operación. Bueno, procedemos con lo que se refiere a la resta. Hay que aclarar que la resta es similar a lo que es la suma. Es algo que pues uno puede esperar. Entonces, prosigamos. Se define la resta f menos g de x como f de x menos g de x. En este caso no daremos el dominio de esta operación, pero te invito a que tú lo hagas. Los argumentos son similares, intenta darlos y si no, déjalo en los comentarios. Bueno, pasaremos a algo un poco más complicado, que es lo que es el cociente o la división, como deseéis llamarle. Es más complicado en el sentido de lo que se refiere a su dominio. Primero definámosla y llegamos a estos problemas e intentaremos resolverlos. Entonces, se define el cociente f sobre g de x, es decir, una vez más, su valor como
f de x sobre g de x. Ahora, aquí se presenta un problema y es el dominio. Una vez más, el dominio es la intersección. Pero, ¿qué pasa si en alguna g de x sub 1 obtenemos que g vale 0? Bueno, pasa que tendríamos esto. Y esto no está definido. Es decir, tenemos f valorado en x sub 1 sobre 0. No vamos a meternos en discusiones en saber cuánto vale x sub 1. Ya tenemos una división entre 0 y eso no está definido. Entonces, si bien el dominio va a ser la intersección de ambos conjuntos, es decir, el conjunto donde ambas funciones están definidas, tenemos que agregar una restricción. Y la restricción es la siguiente, donde g es diferente de 0. Es decir, es la intersección y además tenemos que quitar los puntos donde g valga 0. Ya vimos por qué, si no nos quedaría una división entre 0 y eso no es deseado. Bueno, esto nos da las operaciones que ya conocíamos del álgebra de la aritmética. Existen otras, pero por lo pronto trabajaremos con ello y llegaremos a la siguiente, que es muy útil y por ello la haremos en este mismo momento, y es la que se llama composición de funciones. La composición de funciones es una operación que no tiene análogo en el álgebra, no tiene análogo en la aritmética, pero que es muy útil para los fines de hacer cálculo de las funciones. Bueno, trabajaremos con ello. Daremos primero su definición. Se define la composición de funciones como f de g de x. Y uno se preguntará, oye, ¿pero qué es esto? Bueno, para empezar daremos primero un tanto de simbología. A esto a veces se suele escribir así, f círculo g. Y significa lo mismo, f compuesta de g. En ocasiones se da esto, f de g de x, también se suele decir de esta forma. Estas son las dos maneras comunes de llamarle la composición, f círculo, g, y f de g de x. Ahora, f de g de x es un símbolo quizá muy extraño, pero tenemos que recordar lo siguiente. Ya con esta definición podemos argumentar algo, que vamos a hacer a continuación. Nosotros sabemos que este símbolo, g de x, pues es un tanto extraño. Pero, ¿qué tal si nosotros decimos que g de x es igual a un número? Digámosle a. Entonces, yo puedo escribir f de a. Y digo, mira, f de a en lugar de x. Es decir, estamos evaluando f en algún número a. Entonces, obtendremos alguna salida, no sé, llamémosle n. Si te das cuenta, no hay ninguna dificultad siempre y cuando recordemos que g de x es un número. Y de hecho podemos hacer cosas más extrañas, como f de g de tau de x. Entonces, debemos evaluar g en tau de x y luego f en g de tau de x. Esto resulta extraño, pero podemos superar esa dificultad si recordamos que tau de x, que g de x son números. Quizá resulta más complicado dar el dominio. Y eso es lo que haremos a continuación. ¿Podrías decirme el dominio de f de g de x? Bueno, hace falta unos argumentos para ello. Supongamos que g de x sub 1 es igual a a. Y supongamos que a pertenece al dominio de f. Entonces obtendríamos f de a. Y esto está definido. Ahora, supongamos que g de x sub 2 es igual a b y que esta b no pertenece al dominio de f. Entonces, f de b no está definido. Podemos hacer esto con tantos puntos como queramos, pero por eso se hablan de nombres genéricos, como el la b x sub 1 y x sub 2. Entonces, podemos pensar que
El dominio de esta función son todos. Bueno, escribamos mejor en limpio. El dominio de f compuesta de g de x son todos los valores de g, los valores de g, la función, los valores de g tal que el valor de g de x pertenece al dominio de f. Es decir, lo voy a escribir con simbología, g de x sub 1 pertenece a df, g de x sub 2 pertenece a df. Entonces, si evaluamos g de x sub 1, sabiendo que x sub 1 pertenece al dominio de g y esto pertenece a df, entonces estamos en el dominio de la función. ¿Por qué? Porque vamos a obtener f de g de x sub 1. Y ya vimos que f de g de x sub 1, como se dice aquí, g de x sub 1 pertenece al dominio de f. Entonces g de x sub 1 pertenece al dominio de f. Y aquí obtendremos alguna salida. Más sin embargo, solamente para recalcar, si damos algún número, por ejemplo, supongamos g de x sub 7, supongamos que sí está definida y es igual a un número que no pertenece a d sub f. Entonces, f de g de x sub 7 no está definida. ¿Por qué? Porque g de x sub 7 ya vimos, es un número, pero ese número, pongámoslo aquí, que este sea este número, no está definido para nuestra función f. ¿Por qué? Porque ya vimos que no pertenece a su dominio. Y como hemos venido viendo, una función solamente tiene sentido si está en su dominio. En este caso, d sub f. Como d sub f nos puede dar el valor de f valorado en algún punto de ella, pero nuestro número en particular no pertenece, aquí está, a d sub f, entonces no podemos darlo y obtenemos que no está definido. Bueno, con esos conocimientos hemos definido las operaciones con funciones de la forma más básica y nos encontramos con un conocimiento pues muy bueno en nuestra carrera al lograr la definición correcta de función. Bueno, sería todo por este video.